Dado que estamos en la tarde con un poco más de calma, preparándonos para la solemnidad de mañana, yo quisiera hablar de 3 temas y quizá me extienda un poquito más del ordinario. Primero, de la oración colecta tenemos una petición muy bonita donde decimos al Señor, ¿verdad? A Dios Padre, cuyo Hijo al subir a los cielos se dignó prometer a los apóstoles el Espíritu Santo, concédenos que así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchos modos las celestiales enseñanzas, así también nos otorgues a nosotros los dones espirituales. Y ese es el primer tema que me gustaría entretenerme brevemente. Los dones, pedimos al Señor que pidamos ahora en esta misa que nos otorgue esos dones espirituales, que son 7 principalmente. En segundo lugar, me gustaría hablar de Apolo. Me gustaría ver de Apolo y la forma como él discutía con los judíos para demostrar que Jesús era el Mesías, pero no conocía más que el bautismo de Juan. Ahora vamos a ver quién es Apolo en la primera lectura y cuál era su circunstancia. Y en tercer lugar, quisiera hablar también brevemente del Padre, de Dios Padre. Cómo Jesús, estando a punto ya de terminar la última cena, después de haber hablado de muchas cosas, después de haber lavado los pies, después de haber instituido la Eucaristía, después de haber señalado la traición de Judas, después de haber dado el mandamiento del amor y tantas cosas, como que Jesús da su última voluntad, su último testamento, abre su corazón y nos habla del Padre. Ahora iremos ahí. En primer lugar, los 7 dones. ¿Qué es lo que le pedimos en este momento al Espíritu Santo y a lo largo de estos días? Y que el Señor termine de regalarnos lo que Él nos quiere regalar, que nosotros necesitamos el día de Pentecostés, pero que vayamos ya recibiendo esos dones. Son 7 los dones principales del Espíritu Santo. Don de ciencia, don de ciencia. El don de ciencia es el don para conocer lo que es de Dios, las cosas de Dios, distinguirlas de las que no son de Dios. Don de entendimiento es el don para que esas cosas de Dios nosotros entendamos la conexión que tiene una con otra, entender el conjunto del misterio de Dios. Son dones intelectuales, son dones que iluminan nuestra mente. ¿Cuántas veces decimos Dios ilumina? Pues el Espíritu Santo nos da los dones para iluminar. Primero entender las cosas de Dios para distinguirlas de las que no son de Dios. Don de entendimiento, el de ciencia es el anterior. El de entendimiento para ver el misterio de Dios en su conjunto, las distintas cosas de Dios en su conjunto, en su jerarquía y en su significado global. Tercero, don de sabiduría. Este es un don maravilloso que incluye los 2 anteriores. Sabiduría viene de sapere, en latín, que significa gustar. Es el don de conocer las cosas de Dios, no solo por el entendimiento, no solo comprenderlas, sino gustarlas. Y cuando uno las gusta, las entiende de una manera mucho más completa. Voy a poner un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes si les gusta más la carne de puerco o la carne de res, unas carnitas o una carne asada de res, ustedes pueden hacer un análisis químico en laboratorio para distinguirlo y diferenciar entre una carne de puerco, unas carnitas, ¿verdad?, con una salsita muy rica, o una carne de res, y saber si está asada o saber si está horneada. Pero eso es un ejercicio de laboratorio. No me las he comido. Yo puedo llegar a entender los misterios de Dios así, como en laboratorio. Pero el don de sabiduría hace, no solo los comprenda, sino los guste, los haga míos. El cuarto don, que también tiene que ver mucho con la inteligencia, es el don de consejo. Y para mí el don de consejo es igual a una palabra: desprendimiento. Uno puede dar buenos consejos cuando está desprendido, porque no es juez y parte, es solo juez para dar un buen consejo.
El don de consejo tiene que ver con la virtud de la pobreza, tiene que ver con la indiferencia, la santa indiferencia de San Ignacio de Loyola. Es decir, el ver todas las realidades creadas, incluidas las personas, en función de la gloria de Dios, en función del servicio a Dios y a los demás. Y entonces uno da el consejo justo. Pero cuando yo hago un ídolo y las criaturas no las tengo ordenadas hacia Dios, sino las tengo ordenadas hacia mi ídolo, hacia mi apego, hacia mis intereses, ya no puedo dar un buen consejo. El don de consejo es el don que me ayuda a desprenderme de todas las cosas y por eso dar un buen consejo. Finalmente, dones que tienen que ver con los sentimientos, pero sentimientos profundos espirituales. O sea, la piedad, el don de piedad, que es el don de ser, yo diría, el don de ser delicados con Dios, el don de darle a Dios su lugar, el don de venerar a Dios, el don de adorar a Dios, el don de poner a Dios en su lugar y yo ponerme en el mío, y por lo tanto buscar su gloria, disfrutar amándolo, disfrutar adorándolo, disfrutar reconociendo quién es Dios. Todo eso incluye el don de piedad. Y también sus representantes en la tierra, mis padres, los obispos, la autoridad, incluso municipal, la autoridad estatal, civil, la autoridad en mi trabajo. Sabemos que los seres humanos abusamos de autoridad, es verdad, pero eso no quita el don de piedad, que es que de entrada yo soy respetuoso con la autoridad y sobre todo con Dios nuestro Señor. Temor de Dios, temor de perder a Dios por hacer un mal uso de mi voluntad. Que sabemos muy bien que no es temor a Dios. El temor a Dios viene del enemigo, no viene de Dios. El temor de Dios es el temor de apartarme de Dios, y ese sí viene de Dios. Y finalmente, un don que tiene que ver más con la voluntad, que es la fortaleza. Toda la fuerza que necesitamos, que en Pentecostés se dio a manos llenas a los apóstoles para que pudieran emprender esa misión y llegar a dar la sangre. Todos necesitamos esa fortaleza sobrenatural, no solamente la fuerza de ánimo natural, sino ese consuelo, esa seguridad que nos da la presencia de Dios, de la cual sale una gran fortaleza, y ese es el don que el Espíritu Santo nos da de fortaleza. Esos dones, esos 7 dones, los pedimos en este momento para cada uno de nosotros y pedimos que el Señor nos los vaya dando a lo largo de estos días para culminar en Pentecostés con una efusión de su Espíritu y por lo tanto de todos estos dones. Apolo, ¿quién era Apolo? Es interesantísimo. Él venía de Alejandría, es decir, del norte de Egipto, y estaba en Éfeso, por Turquía, y quería ir a Grecia, y andaba de un lado a otro porque había escuchado la doctrina de Jesús. Esto es interesante. Jesús resucita y muchos habían escuchado sus discursos, muchos lo habían visto, lo habían tocado o habían oído de lo que Jesús había hecho y habían empezado a difundir su doctrina, pero no conocían el todo. No conocían, a lo mejor algunos habían oído de la resurrección también, pero no conocían todo lo que implicaba el misterio de Cristo, no habían sido bien adoctrinados, tenían como pedazos de la doctrina. Pero ya el Espíritu de Dios movía sus corazones y les hacía reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Señor. Y Apolo es uno de ellos. Dice que solo conocía el bautismo de Juan, es decir, él no había recibido Pentecostés. Apolo no había recibido Pentecostés, no había sido bautizado en el Espíritu y en fuego. No había sido bautizado con agua tampoco, en espíritu y fuego. Había sido bautizado en el bautismo de Juan, que no es un sacramento, es solo un ritual que ayuda a disponer el alma. Ese sí lo conocía, pero no había recibido la gracia transformadora del Espíritu Santo a través del bautismo cristiano que nosotros conocemos. Pero conocía la doctrina de Jesús, y es muy bonito ver cómo él iba y se peleaba ahí con los judíos y les demostraba, pero le faltaba el Espíritu. Donde vemos que los demás apóstoles pues no se pelean, más bien muestran, sí son firmes, sí son fuertes como Jesús lo era, pero muestran el amor de Dios, no tratan de convencer con razones, tratan de mostrar el amor de Dios. Esa es la diferencia entre demostrar que Jesús es el Mesías con ideas, como vencer un debate,
intelectual y evangelizar, que es lo que hacían que después Apolo lo hizo también, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber experimentado el amor y haber tenido el don de sabiduría, de haber gustado el amor. La forma como propone a Jesús es muy diferente. No te venzo en un debate intelectual, no, eso no es evangelizar. Te propongo lo que llevo en el corazón, que a mí me ha hecho tanto bien y que yo deseo en lo más profundo que a ti también te haga mucho bien. Esa es la gran diferencia entre conocer a Jesús y haber recibido el Espíritu Santo y conocer a Jesús desde la experiencia del amor. Finalmente, Jesús, antes de partir para su pasión, para el huerto de Getsemaní, ahí en ese cenáculo, dice una cosa preciosa. Varias veces les había dicho: yo rogaré al Padre por ustedes. Pero aquí dice: ya no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Jesús ya se adelanta, Él ya está viendo su muerte, su sacrificio, su resurrección. Él ya se entregó, Él ya sabe que están a punto de aprenderlo. Y Él se adelanta con su corazón y dice: el Padre ya los va a escuchar a ustedes directamente. Porque Él me envió al mundo por ustedes, y ustedes ya me escucharon, y ustedes van a verme resucitado. Y ustedes podrán creer mejor. Y ustedes podrán pedir el Espíritu Santo y mi Padre se los dará, porque ustedes y yo ya somos uno. En versículos anteriores había dicho: Padre, que todos seamos uno. Y había dicho: el que cumple mis mandamientos, mi Padre vendrá y habitará en él, morará en él, y yo también vendré y moraré en él, y seremos una sola cosa. Y entonces Jesús, después de haber dicho eso, dijo: ya somos una sola cosa, ustedes que han creído en mí, dichosos los que han creído sin ver. Ustedes que han creído en mí, ustedes que me han abrazado, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Ustedes ya tienen acceso al Padre. Esto es algo grandísimo. Ustedes, tú y yo, gracias a la muerte de Jesús, gracias a su ascensión al cielo que celebramos mañana, gracias a que desde ahí envió el Espíritu Santo, tú y yo tenemos acceso directo al Padre. Pidamos estos dones del Espíritu Santo para que ese acceso al Padre sea lo más familiar y lo más íntimo y directo posible cada día, y para que podamos, como Apolo evangelizó después, evangelizar desde el amor, y no solo como aquí está evangelizando desde las ideas. Así sea.